Doctor Oviedo, buenas noches. No se le escucha, doctor. Muy bien, muy buenas noches. Estamos aquí para la clase la penúltima clase, ¿no? Del curso de redacción general. Y vamos a tratar un tema fundamental que es el tema relacionado con la composición de texto. No quiere decir esto que se van a dejar de lado porque siempre estarán presentes y hay que eh, recurrir siempre a los instrumentos relacionados con el circuito comunicativo, relacionados con el tema de la composición de la palabra, ¿no es cierto? Las posibilidades de concordancia que hay en el eje nominal, ¿no? El eje nominal, las posibilidades de concordancia que hay en la oración, ¿no? La composición de las oraciones, ¿no? La relación entre ellas, ¿no? La relación entre ellas y la relación de concordancia que existe al interior de cada oración entre el núcleo de la referencia y el núcleo del comentario. Eh, Todos esos aspectos siempre serán tenidos en cuenta, pero en este momento lo que estamos haciendo es verter hincapié, verter hincapié en un tema que tiene que ver con el modo en que se establece el tema, ¿no? Ese tema que se va a desarrollar. Ahora bien, eh, generalmente la persona cuando está en el inicio para escribir algo tiene un tema, pero tiene un tema muy general. A una persona le pueden decir, por favor, elabora una respuesta a este oficio, a esta carta, a este informe. Eso es decir cualquier cosa, no hay tema, ¿no? Elabora, por favor, un documento que sea una resolución. Y de repente le dicen, elabora un documento que te informe sobre la realización de un evento, ¿no? Eso no es un tema. Y de repente el tema ha sido la realización de un evento sobre derecho parlamentario. Eso todavía no es un tema, ¿no? Si le dicen, eh, haz, una, haz un informe sobre cómo se ha desarrollado el eh, Congreso de Derecho Parlamentario. Ah, bueno, ya. Entonces uno se ciña a un programa y va haciendo apreciaciones, ¿no? Respecto de cada una de las partes, etcétera, 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 ¿no? En la parte, digamos, de las exposiciones, ¿no? Uno hace unos pequeños resúmenes de las exposiciones. En la parte administrativa hubo esto, y hubo tal fallo, en la organización hubo tales dificultades, tipo, etcétera. Entonces allá recién y se puede dar cuenta de que tiene varios ejes, ¿no es cierto? Que puede desarrollar varios puntos de referencia. Y entonces hay que ir delimitando el tema, hay que ir delimitando el tema. Yo, yo puedo hacer el informe, ¿no? Sobre los aspectos logísticos de la organización del evento. Y mi marco de referencia será solamente ese, cómo han estado los servicios. Si los micrófonos han funcionado bien, si la empresa que se contrató lo hizo bien, si el personal que estuvo a cargo, si es que no hay una empresa, sino que es el personal de la propia empresa, cómo se realizaron, qué defectos tuvieron, etcétera, 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 ¿no?
de la calidad de los congresistas es otro ítem, de los expositores, perdón, ¿no? Es otro ítem. Entonces, este marco de referencia supone, ¿no?, una delimitación, ¿no es cierto? Una delimitación. Esa delimitación es la que va a dar origen al tema. Recién cuando es delimitado, ¿no es cierto? Este marco general de referencia, ¿no? Este marco general de referencia es una referencia, otra referencia, otra referencia, otra referencia. Sencilla y únicamente puedo decir, ¿no es cierto? Si tengo un tema o dos, ¿no es cierto? O tres temas que tengo necesariamente que desarrollar. Puede ser que sea solamente una referencia a la cual yo me dedico. Esto es sumamente importante. La palabra delimitar en el proceso de determinación del tema es algo que tenemos que tener siempre como honor. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Estoy asesorando una tesis y en esa tesis lo que se quiere hacer es discutir el sistema económico, ¿no es cierto? El sistema económico que está en la Constitución. Una tesis de derecho, ¿no? Este sistema económico que está en la Constitución, así planteado, ¿no es cierto?, es una referencia general. La pregunta que yo le hago al asesorado es, ¿qué tema sobre el capítulo económico quiere usted discutir? Cuando le hago esa pregunta, lo que estoy diciendo es cuál va a ser su tema. No es el tema el marco constitucional del capítulo económico, no ese es el tema. Es una, un tema, no es un tema, es solamente una referencia general, no es el tema que va a haber. Señor, yo de esto quiero hacer todo, no, todo para la tesis de ninguna manera. Es muy complicado, no te va a resultar. Delimita tu tema. Y de repente la persona se da cuenta de que dice que estamos en una economía social de mercado. Después se da cuenta de que los congresistas no tienen iniciativa de gasto público. Después se da cuenta de que la ley de presupuesto es sumamente importante. Después se da cuenta de que el Estado tiene un rol subsidiario. Después se da cuenta que los recursos naturales son propiedad del Estado en el subsuelo. Después se va dando cuenta de que el tema económico pasa por un tema también de carácter laboral. 800 referencias. Entonces agarra y dice, no, solamente voy a tratar el tema de los contratos ley. Ah, perfecto. Eso ya es un tema. Eso sí es un tema. ¿Qué cosa va a tratar usted acerca de los contratos ley? Ya depende de cómo se enfoque los contratos ley. Son contratos con el Estado, son contratos entre privados, ¿no es cierto? Son contratos que se realizan en razón de una normatividad específica, etcétera, etcétera, etcétera. La necesidad de una estabilidad de las inversiones depende de eso. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un tema. Muy bien. Este es un punto que yo en esta clase no quería dejar pasar, eh, no quería dejar pasar. El otro tema, ¿no es cierto?, que vimos en la clase, es relacionado con el planeamiento, ordenamiento, la escritura y la revisión. Parte del planeamiento es la delimitación del tema. Estamos empezando a planear qué tema vamos a tratar, ¿no?
parte del planeamiento depende de la delimitación que hacemos de ese marco referencial, planeamiento. Después, ¿con qué ideas lo vamos a desarrollar? Ese tema, no fuera del tema, ese, ya no voy a tocar, no, sino los contratos ley, ¿no es cierto? Y entonces no me tengo por qué meter con la economía social de mercado, salvo que haya alguna relación, ¿no es cierto? Salvo que haya una relación. No me voy a meter con el tema laboral, no me voy a meter con el tema laboral. No me voy a meter con el tema de la propiedad de los recursos naturales, no me voy a meter con eso. ¿No? Entonces, mi centro está allí. Y entonces, la palabra ordenamiento, ¿no es cierto? La palabra ordenamiento es la otra parte del proceso. Siempre en la mente del que está realizando, ¿no es cierto?, la escritura, ¿no es cierto?, ya no solamente tendrá un planteamiento de carácter general, sino está haciendo un planteamiento de ordenamiento lingüístico de las ideas que quiere desarrollar. Está primero, está después. No, está después, está primero, listo, ya está. ¿No es cierto? 3, 4 ideas para eso. Y empieza después el desarrollo del escrito. Como les decía con anterioridad, esta escritura, este primer texto que resulte, tiene que entrar en reposo. Cuando ustedes calculen el tiempo que les va a llevar elaborar un documento, calculen en ese tiempo la etapa del reposo. Tienes que hacer este trabajo en 3 días. Correcto. Si lo tengo que hacer en 3 días, tiene que estar hecho en 2. Se me han puesto ese plazo de 3, tiene que estar hecho en 2. ¿No es cierto? Entonces, en las primeras horas del tercer día, yo lo vuelvo a revisar. Lo vuelvo a revisar. Yo ya le he dado por terminado en 2, ya lo di por terminado. Vuelvo a revisar, vuelvo a revisar, vuelvo a revisar, vuelvo a revisar. Corrijo acá, pongo en el otro lado, saco esta parte, ¿no? Y en la tarde lo entrego. Eso es como parte del planeamiento. Algunas personas dicen, no, solamente lo tienes que rolar bien, bonito. No. Esas personas no tienen idea de lo que es redactar. No tienen idea de lo que es redactar. Bueno, ese es el otro hecho que yo quería recalcar. Y ahora entremos, ¿no es cierto? ¿No? Entremos en el tema del estilo. En el tema del estilo. Cuando se habla de un curso de redacción general, ¿no es cierto? El estilo cae como algo natural, o sea, no hay una sola manera, ¿no?, de manejar el lenguaje. Hay varias maneras de manejar el lenguaje. Algunas personas dicen, oye, cambia esta palabra por la otra. No, es cuestión de estilo, dicen, da lo mismo. Oye, ¿sabes qué? Mejor esta oración cámbiala por la otra. Ya, sí, claro. Si es una cuestión de estilo, nada más, no está cambiando el significado. Cámbiala por la otra. Y van utilizando la palabra estilo como si fuera una posibilidad respecto de la otra, etcétera. O sea, cuestión de estilo. Así como está claro. ¿Así está mejor? Sí. Es una cuestión de estilo. Pero hay que manejar bien en la redacción la noción de estilo. Siempre uno que escribe un texto está manejando un estilo determinado. Entonces la pregunta que cae de cajón es, ¿cómo hay que entender el estilo? ¿Qué concepto en nuestra mente tenemos, no es cierto, para hablar de estilo? Miren, nosotros tenemos un uso de lenguaje, ¿no? Y cuando
decimos de una persona que es, no, él es un gran expositor, maneja bien el lenguaje, es un gran expositor, maneja bien el lenguaje. Lo que estamos queriendo decir es otra cosa. Estamos diciendo que él tiene claridad, estamos diciendo que maneja su materia, estamos diciendo que tiene recursos expositivos, que tiene un alto nivel de competencia lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos diciendo. Y que sobre todo que mantiene una regularidad en el manejo del lenguaje. Aya de la Torre era un gran orador, Alan García era un gran orador. O sea, la pregunta es, ¿por qué se dice que era un gran orador? Marta Hildebrand dice que Alan García fue el último gran orador en la política peruana, hasta que está alguno nuevo, ¿no? Porque uno no puede salir por ahí. ¿Por qué? Y entonces hay el estilo, pues, del orador, ¿no? Fíjense, estamos hablando de dos oradores en el discurso político. Demóstenes también era un gran orador. Sócrates era un gran orador, tiro filosófico, en temas filosóficos, ¿no? Y ahora, con el advenimiento de la escritura, que ahora pertenece ya a la época prehistórica, ¿no? Ya los oradores fueron bajando de nivel y fueron los grandes escritores, ¿no? Entonces, entonces los libros, ¿no? Los libros. Qué bien escribe, ¿no? Qué bien escribe. Ya no qué bien que habla, sino qué bien escribe. Los oradores son menos. Y con el advenimiento de la televisión, de los medios de comunicación, que ahora se llaman, que así se denominan ahora, ¿no? La habilidad está en la entrevista. La habilidad está en la entrevista. No quiere decir que una modalidad reemplace a la otra, no, lo que está diciendo es que la predominante, ¿no? La predominante. El homo videns, ¿no es cierto? El hombre que ve la televisión, ve el cine, ve la radio, predominantemente, y entonces está bajando el nivel del oído, ¿no? O sea, en la radio, ¿no? La radio que se escuchaba, no se veía, ¿no? Y también disminuye, ¿no es cierto?, el nivel de mirarse a sí mismo, porque uno está mirando aspectos externos, entonces ya la lectura se vuelve menor, la reflexión se vuelve menor. Entonces, decimos que este es un gran entrevistador y decimos que este es un gran entrevistado, ¿no? Un gran entrevistador, el que sabe sortear, ¿no? Y el entrevistador se ha convertido en un cancerbero del entrevistado. Entonces, allí, ¿qué cosa es el estilo? ¿No? Las modalidades van cambiando, ¿no? Pero el estilo es una variación consistente y constante, una manera de manejar el lenguaje para un fin determinado. Pero es una variación consistente y constante. ¿Hay un estilo jurídico? Sí, hay un estilo jurídico. El estilo jurídico no solamente tiene que ver con los formatos que se tiene para presentar demandas o denuncias, etcétera. No. El estilo fundamentalmente tiene que ver con la argumentación. Es una argumentación para presentar la parte resolutiva o para presentar una interpretación de la parte resolutiva. Entonces,
ese estilo es un estilo determinado, porque esta es una argumentación jurídica que tiene que ser llevada según determinados cánones. A eso se le llama un estilo, el estilo del foro, ¿cierto? Que después se convirtió en escrito, pero que ahora está regresando a la oralidad, ¿no? Cosa que nunca debió haber abandonado, ¿no? Modalidad que nunca debió haber abandonado. Pero es una variación consistente, porque tiene que estar en razón de la lógica jurídica. Esa variación consistente tiene que ser constante, si no está fuera del razonamiento jurídico y fuera del estilo jurídico. Hay una lógica jurídica constante. Puede ser de una escuela, puede ser de otra, pero es sostenida en el tiempo. Sostenida en el tiempo por quien utiliza esos recursos. ¿Es una variación respecto de qué? Del lenguaje coloquial. ¿Es una variación respecto de qué? De otros elementos, de otras perspectivas. ¿No es cierto? Sí puede ser una variación respecto a esta. Entonces requiere de una variación de lenguaje, ¿no es cierto? Porque las perspectivas se contextualizan, se textualizan, o sea, se vuelven texto. Y eso se refleja en el lenguaje escrito. Es bien interesante porque los escritos de Sócrates, ¿no? Como los escritos del Buda, ¿no? No son como los escritos bíblicos, son estilos distintos. Porque Platón lo hace hablar a Sócrates en diálogos, cosa que también se hace en los textos budistas, ¿no? ¿Cómo es que se puede entender esto? ¿Cómo es que se puede entender lo otro? ¿Cómo es que se puede entender aquello? Y el Buda responde y Sócrates responde. En el caso del cristianismo no hay diálogo. Es otro estilo diferente. Es la enseñanza. Va la enseñanza. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, pueden haber diferentes estilos. De hecho, en la Biblia hay diferentes estilos. Hay un estilo histórico, que es narrativo, que cuenta hechos, etcétera, etcétera. Hay un el estilo de las enseñanzas por la vía de la ejemplificación, ¿no es cierto? De la ejemplificación, ¿no? Entonces, hay enseñanzas a través del verso, están los salmos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, no cambia, ¿no es cierto? No cambia la variación, o sea, el estilo es una variación consistente y constante. En cada libro, en cada texto bíblico hay un estilo determinado, ¿no? En cada texto, en los textos budistas, el estilo predominante es el estilo dialógico, ¿no? Esto me han contado, que cuando el Buda estuvo no sé cuánto en el pico del buitre, el primer sermón del Buda, el dolor, etcétera, ¿no? Todo es dolor. Cómo superar el dolor, ¿no? La enseñanza maestra, pues vienen todos los diálogos. Entonces, esto es una variación respecto del lenguaje coloquial, sí, y es una variación respecto de otros tipos de estilos, de otros tipos de estilos. Pero es una variación consistente y constante. Una parábola es consistente porque es una parábola en el sentido de que está hablando por analogía. Un verso, ¿no es cierto? Puede tener varios estilos. O sea, la versificación puede tener varios estilos. Puede tener una octava real, puede tener un hexámetro, puede tener ¿cómo se llama? Un soneto, etcétera, ¿no? Y todos esos están dentro del estilo de la poesía, pero como modalidades de ese estilo, y son consistentes. Por eso se dice que este es un poeta, por eso se dice que este es un narrador, por eso
Muy bien. Entonces, ese estilo, ¿no es cierto?, tiene además, debe conservar además las características que son propias de todo lenguaje. La claridad por delante. La claridad que se consigue, como ya les he manifestado, ¿no? Por un hecho de coherencia, ¿no es cierto? Porque no hayan contradicciones, porque haya concisión, es decir, un manejo de un lenguaje con las palabras necesarias y suficientes, donde haya precisión, donde los objetos sean evocados de la manera más adecuada posible para que la persona vea en esa evocación el objeto, ¿no es cierto? Y que se usen las palabras con propiedad. Estas son características del lenguaje en general, pero son características también del estilo. Ya nos hemos referido a esto, ¿verdad? Entonces, fíjense, es bien interesante porque en la mayor, no, mejor dicho, en siempre es un hecho que ninguna transmisión de conocimiento sea ininterpretable. Todas las transmisiones de conocimiento que se hacen a través del lenguaje requieren interpretación. En este momento, ustedes están tratando de entender lo que yo digo. Ese acto de entendimiento es un acto interpretativo de lo que yo digo. Entonces alguien alza la mano y dice, usted lo que quiere decir es esto. ¿Podría darme un ejemplo de tal cosa para entender mejor esto otro? ¿Podría usted decir, ¿no es cierto?, que si estamos hablando del estilo, no basta una pequeña característica del hablar de una persona para decir que tiene estilo? Efectivamente, vamos aclarando. Todo está sujeto a interpretación en cuanto al lenguaje se refiere, porque como ya les he explicado también, el lenguaje es ambiguo por naturaleza. Tu referencia nunca es exacta. Hay que procurar que sea lo más cercana posible al objeto según el interés del mensaje que vamos a dar. Pero nunca, nunca es el objeto mismo. Nunca. Ahora bien, ¿cuántos tipos de estilos hay? Hay, hay una buena cantidad de estilos, ¿no es cierto? Hay una buena cantidad de estilos, pero refirámonos a los estilos más usuales, ¿no? A los estilos más usuales. Yo tengo un estilo descriptivo. ¿Qué significa, ¿no es cierto?, que hay un estilo descriptivo? Yo estoy representando, ¿no?, con el lenguaje la realidad que estoy viendo, la realidad que estoy sintiendo, la realidad que estoy oliendo, la realidad que estoy palpando, la realidad que está en mi mente. Y entonces describir, ¿no es cierto?, tiene por finalidad, tiene por finalidad darle al lector, ¿no es cierto?, un panorama de la realidad externa, de esta realidad que, claro, está en mi mente, ¿no? Porque tiene que estar en mi mente. Si no la veo y no la internalizo, no la puedo describir, ¿no? Pero entonces yo describo un prado, ¿no? Y lo pinto de verde, y lo pinto de morado, con unas flores moradas, con unos árboles que tienen 30 metros. El estilo descriptivo se ve. Es como una pintura con la palabra. Cuando Eguren, el poeta, el máximo para mí, el más grande poeta peruano, ¿no? Vallejo no es el más grande poeta peruano, es Eguren, ¿no? Habla en ese famoso poema de los Reyes Rojos y dice, parafraseando, hasta el amanecer combaten los Reyes Rojos. Usted ve dos Reyes Rojos combatiendo. Esa poesía es una pintura, ¿no es cierto? Es una pintura
que describe a través de la palabra. Describe a través de la palabra lo que la persona ha experimentado de ese mundo exterior. A eso le llaman muchos, ahora pintura realista. Miran una casa y la pintan lo más semejante a como es como objeto, ¿no? El estilo abstracto, dice, no es descriptivo. El estilo abstracto no es descriptivo. Entonces, cuando uno habla del lenguaje y habla de un estilo descriptivo es cuando está analogía, ¿no? Pero está adoptando un criterio analógico, pintando la realidad. Pintando la realidad. Fíjense, si una persona quiere inventar una refrigeradora, ¿no? Inventar un nuevo tipo de refrigeradora, ¿no? Lo que hace es un dibujo y después describe ese dibujo, describe ese dibujo con palabras. 1,70 m de alto, 40 centímetros de ancho, 20 centímetros de espesor. Lo pone por escrito. Sistema, ¿no es cierto?, de refrigeración de tal tipo. Corriente 220 y lo va poniendo por escrito. Si uno no tuviera el dibujo, podría dibujarlo, en razón de lo que dice, y le saldría un dibujo, ¿no es cierto?, con las dimensiones. Si las puntas son redondeadas, ¿no es cierto? Si el color es azul, verde o amarillo, son cuestiones adjetivas. Yo describo que debe ser de color blanco, yo miro la refrigeradora blanca, la veo, me la han descrito como blanca. Me la han descrito como blanca. Entonces, cuando uno está utilizando el estilo descriptivo, fundamentalmente está volviendo a presentar la realidad por una visión propia de la realidad. Por una visión propia de la realidad. Hay otro tipo de estilo que es el estilo narrativo. ¿Qué narra la persona? No le interesa describir la realidad. Ese aspecto de la realidad donde se pinta, ¿no es cierto? Para decirlo en términos analógicos, ¿no? Lo que le interesa es la secuencia de hechos, la secuencia de hechos. Es bien interesante. En el lenguaje coloquial y también en el lenguaje especializado, se habla de poesía y narrativa. Poesía y narrativa. Parecería ser que la poesía, ¿no es cierto?, tiene un carácter descriptivo incluso de los pensamientos de quien escribe, incluso de los sentimientos de la persona que escribe. Y la narrativa, ¿no es cierto?, se centra en los sucesos, la temporalidad. ¿Interesa a la poesía centralmente la temporalidad? No. Eso le interesa a a los críticos literarios, ¿no? Que la generación del 24, la generación del 33, la gente los ubican en el tiempo por sus características comunes, etc. Pero el poeta no se siente de ninguna generación, ¿no? Y si se siente de alguna generación es una cosa para él secundaria cuando escribe. El estilo narrativo tiene que ver con el tiempo, con la sucesión de hechos, como acto primordial. Cuando el protagonista de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky mata
¿no es cierto?, a una usurera, mata a una usurera, se dan una secuencia de hechos, porque él premedita el asesinato de la usurera. Y después, el autor, o sea, Dostoyevsky, ¿cierto?, premedita las consecuencias de ese asesinato. Y las consecuencias de ese asesinato no necesariamente son ir a la cárcel, sino a un mundo interior carcomido, ¿no es cierto?, carcomido por el remordimiento. Pero hay una secuencia de hechos. ¿Puede haber remordimiento si es que no ha habido un acto malo? No, no puede haber remordimiento. Se viene una secuencia de hechos. Fíjense que los hechos, y acá el circuito de la comunicación es nuevamente importante, ¿no es cierto?, salen del contexto, pero de la relación también de los personajes. Ponen en relación a los personajes o son resultados de una relación de esos personajes. Y entonces ahí el estilo narrativo implica la secuencia. Si uno tiene que hacer un informe que tiene que ver después con responsabilidades, ¿no es cierto? Eso sobre todo los hacen los jueces penales. El señor estuvo en tal sitio a tal hora, la señora dice que no estuvo, los testigos dicen que sí estuvo a tal hora en tal sitio, entonces la secuencia de los hechos. Eso está en relación con el estilo narrativo utilizado pues para fines jurídicos. El estilo descriptivo también puede ser utilizado para fines jurídicos. Puede ser utilizado para diferentes fines, ¿no? O sea, el estilo descriptivo puede ser utilizado hasta para bombardear una ciudad, o puede ser para visualizar el cauce de un río, etcétera. Estilo narrativo también. ¿Son estilos excluyentes? No, no son estilos excluyentes. Durante la narración de los hechos, uno puede hacer descripción. Uno puede hacer descripción, ¿no? Ella se dirigía, ¿no es cierto? Ella se dirigía en la carroza, perdón, la carroza, ¿no?, de Estambul a Ankara, en Turquía. De Estambul a Ankara, en Turquía. Y entonces, dentro de esa secuencia, uno puede ir a través de la mirada de la viajera, ¿no es cierto?, puede ir describiendo todas las cosas que van viendo. E incluso el autor, ¿no es cierto?, de ese texto, puede escribir cómo ella estaba vestida, puede escribir cuál era su actitud, ¿no es cierto? Puede describir cuál era su relación con el cochero que llevaba la carreta, ¿no es cierto?, con caballos, o puede describir cuál era la relación con el chofer que estaba manejando, una relación de silencio, de distancia. Puede describir eso. Dentro de la sucesión de hechos pueden haber descripciones, o pueden haber descripciones que dan razón, ¿no es cierto?, de algunos hechos determinados. No sé si han visto en algunas series, ¿no es cierto?, que la persona, sobre todo en la serie de suspenso, en la serie de terror, una persona entra en una casa oscura. Es un hecho, ¿no? Y encuentra a una persona muerta, ¿no? Y la encuentra muerta con el rostro ensangrentado, con el torso desnudo, lleno de heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí te lo torturaron. Hay una descripción, pues, hay una descripción, estaba con el desnudo, etcétera, con eso que lo había torturado, la cara la tenía hinchada de esta manera, se la habían golpeado, etcétera. Un hecho puede dar lugar a una descripción. Y ahí van yéndola. Estos estilos descriptivos descriptivos y narrativos son tradicionales, ¿no? En el sentido de que siempre están. Uno está escribiendo o narrando.
o narrando y escribiendo alternadamente, o narrando y describiendo alternadamente, ¿no? Ahora, si uno en la descripción o en la narración, ¿no es cierto?, se mete en el mundo académico, ¿no? Hay un estilo académico. Ese estilo académico, ¿no?, privilegia la función referencial, privilegia la función referencial, privilegia, no solamente, porque el estilo académico lo que trata es de demostrar racionalmente, no puede haber contradicción, ¿no es cierto?, en el estilo académico, o sea, una tesis, un informe de una monografía, etcétera, ¿no? No puede incurrir en contradicción, ¿no? Entonces, lo que predomina es la función referencial y la racionalidad. Este es mi marco de referencia. De las referencias tomo esta referencia y empiezo a trabajar la referencia de una manera racional. Eso no sucede con el discurso literario, porque el discurso literario tiende a romper la racionalidad. Cuando Becker dice poesía eres tú, y me preguntas qué es poesía, poesía eres tú, ¿no? Poesía eres tú. ¿Qué es? El estilo literario rompe la racionalidad porque se mueve dentro de el mundo de la analogía. O sea, un mensaje sobre otro mensaje, un mensaje sobre otro mensaje, un mensaje sobre otro. No es el caso del estilo periodístico. El estilo periodístico, en el estilo periodístico lo que predomina es la función apelativa. Yo tengo que dar la noticia de determinada manera que tenga impacto. ¿Dónde está la pepa?, se preguntan los periodistas. ¿Dónde está la pepa? Entonces el hecho puede haber ocurrido referencial. Pero de ese hecho yo escojo una manera de mirar el hecho, ¿no es cierto?, que es la que va a impactar. ¿Por qué ahora se habla tanto de asesinatos, de robos, etcétera? Cosas que antes era vedada. No. Los asesinatos y los robos pertenecían al mundo de los, a esos hechos que, este, que eran repudiados por la sociedad. Ahora vemos un asesinato como si nada, ¿no? O sea, le metieron un balazo y al pobre lo único que le hacen es ponerle un poco de nube en la cámara. Y la narración dice, le metieron 28 perdigonazos y esos perdigones son de la policía, etcétera, etcétera. Esa es la pepa, el estilo periodístico, donde el impacto está en el público, en el referente. ¿Por qué? Porque en la concepción periodística actual lo importante es vender, y se vende impactando. Y se vende impactando. En el estilo administrativo, lo que predomina es la racionalidad, ¿no? Pero es una racionalidad no del mundo académico. El mundo administrativo no pretende demostrar nada. En el mundo académico se pretende demostrar algo. Se pretende demostrar que yo tengo razón cuando esbozo esta tesis. ¿No? Se pretende. La función referencial es clave en el mundo académico, pero acompañada de la función apelativa, ¿no es cierto? O sea, ¿te ha convencido lo que estoy diciendo? No te ha convencido. Pero en el mundo administrativo no. En el mundo técnico tampoco, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre el mundo técnico y en el mundo administrativo? En el mundo administrativo, lo que se busca es básicamente la organización, básicamente la función.
básicamente la interrelación entre los órganos. Eso es lo que se busca en el estilo administrativo. Hay un procedimiento que debe ser utilizado para la compra y adquisición de bienes, sí. Nos interesa que se realice según. ¿Qué función es la que está predominando en el estilo administrativo? Una función apelativa. Predominando. O sea, tú debes comportarte así. ¿Existe un derecho administrativo? Sí, porque hay responsabilidad si no cumples con la función. ¿No es cierto? En el técnico no. En el técnico la construcción y la descripción son de formas, de cómo funciona algo. El estilo referencial es clave. Y la referencia técnica está para la venta. Si ustedes miran en qué trabajan los técnicos, yo soy un técnico en extracción de zinc. ¿Para qué se extrae el zinc? Para venderlo. Yo soy un técnico en refrigeración. ¿Para qué sirve? Para aplicarlo a las refrigeradoras, pues estas grandes frigoríficos que hay donde se mete carne de vacuno. Entonces, ese estilo es un estilo muy que predomina, donde predomina la función referencial y predomina una característica esencial del buen lenguaje, ¿no? Una característica esencial del buen lenguaje que es la concisión. Cuando uno, cuando uno utiliza el lenguaje técnico, el estilo técnico, ¿no? Lo que está diciendo es describir, básicamente describir. Describir qué y describir cómo. Describir qué y describir cómo. ¿Han visto los manuales de las computadoras? Función referencial, pura descripción. Pura descripción. Esta computadora tiene estos componentes. Después, para poder utilizarla, el predominio de la función apelativa, electricidad 220, correcto. Enchufe hasta acá, coloque en el dispositivo que está aquí, el plush, ¿no es cierto? Eh, eh, Después coja el cordón y pónganlo en la fuente de poder, etcétera, etcétera. Para que hagas eso. Escriben el aparato y después le dicen cómo utilizar, cómo hacer que funcione. Y aquí he puesto un tipo de estilo que es el estilo parlamentario, que es el estilo parlamentario. Es un estilo que es muy peculiar porque eh, tiene un ingrediente de carácter político. El ingrediente de carácter político está muy unido a un ingrediente, ¿no?, de carácter ideológico. Y está muy relacionado con el debate. ¿No? En el lenguaje académico hay debate, puede haberlo, puede. En el lenguaje literario hay debate, difícilmente, como consecuencia de sobre el producto, pero no.
salvo que los personajes debatan entre ellos mismos, ¿no? Pero como estilo, no. En el parlamentario es clave el recurso del debate. No hay otra forma de describir el lenguaje parlamentario que no sea fundamentalmente como un lenguaje que privilegia como exclusivo el debate. Como exclusivo el debate. Este, este, este estilo parlamentario, ¿no? Se realiza, eh, es un poco extraño, porque se sale de los cánones. No se debate para convencer al otro, sino para marcar la propia posición. Y entonces, si hay debate, debería uno estar en la capacidad de concederle al otro la posibilidad de que tenga razón. Y sin embargo, actualmente no hay la posibilidad de que el otro tenga razón. Es extraño, ¿no? Donde la persona que debate afirma su posición y no está en disposición inicialmente, ¿no es cierto?, de darle la razón al otro. En los 33 o 34 años que he tenido yo de trabajo en el Congreso, no he visto nunca decir a un congresista, ni en la etapa bicameral, ni en la etapa unicameral, decirle a otro congresista, señor, usted tiene la razón. No lo he visto. La tendencia, si es que alguna vez se dio y yo no me di cuenta, ¿no? La tendencia es la autoafirmación. Si la tendencia es la autoafirmación, el predominio está en la función expresiva del lenguaje. No está en la función conativa o de apelación, no está. En consecuencia, acá hay un diálogo no de mudos, tampoco de sordos. Hay un diálogo que tiene como centro el vacío. En ese vacío nadie se encuentra. Y pongo el vacío como un elemento donde no, porque están los dos en el mismo escenario. Por eso pongo el vacío. Entonces, en las entrevistas, ¿no es cierto?, que como ya les hablaba con anterioridad, parecen ser las formas de una forma de estilo particular, porque el estilo siempre se ha considerado como una cuestión individual, en las entrevistas son duales, ¿no? En las entrevistas, no sé si se han dado cuenta, pero tanto el entrevistador como el entrevistado difícilmente dan su brazo a torcer. En el caso, voy a poner el ejemplo, ya estoy hablando de este estilo que tiene que ver con la entrevista, ¿no? Que no lo ven usted en la diapositiva, ¿no? Ya salí del parlamentario. En el estilo de la entrevista, es interesante cómo también se dan las afirmaciones, las autoafirmaciones, ¿no? Eh, Mónica Delta entrevista a una persona para hacerla caer. ¿Para qué la entrevista? La entrevista para hacerla caer. Entrevista para apoyarla. Ya no hay el diálogo de buscando, ¿sabes dónde vamos a estar? Aquí. Entonces los intereses que hay en juego son autoafirmativos, no buscan la relación con el otro. La técnica del diálogo que no existe en este momento. No existe.
Y no solamente no existe a nivel periodístico, ¿ah? A nivel religioso tampoco existe. Los protestantes dicen que los católicos son una porquería, ¿no? Y algunos católicos seguramente dirán lo mismo de los protestantes, ¿no? Como una vez un pata que es muy católico agarró, me dijo que Lutero era un borrachito y que había hecho tonterías, justamente porque te vas a creer tú un borrachito. O un protestante dice que el Papa es una bestia, que no sé cuántos, y que en Roma está la última prostituta de la cual habla la Biblia, y que no sé cuántos, por allá. No, no, con los católicos no hay que meter. Si esa es la actitud, el diálogo no es posible. Políticas de izquierda con derecha. No hay posibilidad. Es un escándalo, ¿no es cierto?, que coincidan en algunas cosas la izquierda con la derecha. No estoy hablando de los manejos turbios, ¿no? No, no, no estoy hablando. No. Entonces, el estilo que se da en la conversación, el estilo que se da en la conversación, es un estilo que socialmente se ve como un estilo de autoafirmación dialogante, estilo de autoafirmación dialogante. O sea, en vez de, en vez de autoafirmar al otro, ¿no es cierto? Autoafirmarse en razón de la verdad que el otro pueda tener, sencillamente uno se autoafirma y lo que diga el otro de todas maneras está mal. Este tema es un tema que para la redacción es un tema sumamente importante. Cuando uno establece su, su, su tema, se va a manejar un determinado estilo o va a manejar varios estilos. Como les decía, puede describir, puede narrar, puede moverse en el mundo académico, puede moverse en el mundo literario, puede moverse en el mundo parlamentario, ¿no es cierto? Puede moverse en el mundo administrativo, puede estar en una entrevista, escribe para alguien, siempre es dialógico, ¿no es cierto? Y la conciencia de esto, y la conciencia de eso, está en razón de cuál es la función predominante. En la descripción es la referencia, en la narrativa es la referencia, en la académica es la referencia, en la literaria no, es la función poética, en la periodística es la función apelativa, en la administrativa también es la función apelativa, en la técnica también es la función apelativa, en la parlamentaria no se sabe, en los diálogos no se sabe cuál es la función. Yo he dicho que es la función expresiva porque se está autoafirmando la persona por oposición a la otra. Y son funciones predominantes. Nada más, no es que las otras funciones no se den, ¿no es cierto? No es que las otras funciones no se den, pueden darse, pero cuando uno escribe, está manejando un estilo determinado en razón del predominio de una función determinada. Vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? A la manera como nos manejamos en la clase anterior. Yo tengo este texto original, ¿no es cierto? Yo tengo la proliferación de armas de fuego, especialmente las llamadas pequeñas y ligeras, este,
constituyen en la actualidad un fenómeno transnacional asociado no solo a los conflictos armados, sino también a declaraciones, a diferentes, pero también a diferentes delitos de carácter global, como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la delincuencia organizada, la piratería, la trata de personas, etcétera, incrementando la capacidad operativa de estas organizaciones criminales y el riesgo de que dichas armas sean utilizadas en... Por ello, el uso de armas de fuego con fines delictivos no solo representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de cualquier país, sino también un peligro para la seguridad pública internacional y el derecho a vivir en paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Está hablando de las armas, ¿no? Y está hablando de las armas de fuego. Especialmente, dice, de las llamadas armas pequeñas. Especialmente. Pero está hablando de las armas de fuego. Ahí está, y estamos en un marco de referencia, ¿cierto? Que todavía no hemos concluido, porque este texto que está acá no está hablando de las armas de fuego, sino está hablando de la proliferación de las armas de fuego. O sea, ¿cuál es el tema? El tema es este. Este es el tema. La proliferación de las armas de fuego. Entonces, este de acá, ¿no es cierto?, viene a ser el tema. La pregunta es, ¿qué sucede con la proliferación de armas de fuego? ¿Qué sucede con la proliferación de armas de fuego? Y entonces, acá, ¿no es cierto?, ustedes tienen el texto original, ¿no es cierto?, y vamos viendo, vamos organizando el texto. Como les decía, este señor va a tratar acerca de la proliferación de las armas de fuego. Y se lanzó este rollo, este de acá. Este rollo de acá, ese fue el fuego, el rollo que se lanzó acá. Entonces uno se da cuenta de que, ¿dónde paro, no? ¿Dónde paro? ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la puntuación, ¿no es cierto?, de este texto? Y entonces empiezo a desarrollarlas, empiezo a establecer cuáles son las ideas que me desarrollo. Yo he escrito este texto. Ahora, en mi corrección, en mi propia corrección, voy a ver qué ideas se me han ocurrido, por qué lo he desarrollado así. No estamos trabajando el texto, estamos trabajando ese texto. Ahora, tengo 4 ideas en este texto. He logrado en este texto sacar 4 ideas. Este texto pretende estar articulado en razón de 4 ideas que yo las he puesto acá. Una idea es la proliferación de armas de fuego constituye, la proliferación constituye, ¿no es cierto?, en la actualidad un fenómeno transnacional. Perfecto. La proliferación de armas de fuego está asociada no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global. Después tengo, ¿no? Existe un incremento de la capacidad operativa de organizaciones criminales y a riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal. Y es una amenaza para la seguridad nacional e internacional, el derecho a vivir en paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Eso es lo que estas son las ideas que yo he articulado en este texto. Este ha sido mi primer texto. Estas son las ideas. Fíjense que las he separado con un punto. Pregunta. Cada una de estas ideas que están acá, sacadas de este texto, ¿están en el orden adecuado? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿son las ideas que tengo que desarrollar? Ese desarrollo que yo he hecho es un desarrollo que realmente
¿Es suficiente para cada párrafo y para la interrelación de los 4 párrafos? Vamos a ver. Son preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Estos párrafos están en orden o en desorden? ¿Estos párrafos en su interior tienen información suficiente o no? ¿Hay información que está de más? ¿Hay información que está de menos? ¿No? Y entonces yo empiezo, ¿no es cierto? Tengo mis 4 ideas acá, ¿no es cierto? Las he copiado del otro lado, aquí están. Y tengo la proliferación de armas de fuego constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. Entonces, lo que me dice el texto respecto a esta idea es que la proliferación de armas de fuego, especialmente de las llamadas armas pequeñas y nuevas, constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. Entonces, yo he subrayado, resaltado, ¿no? Yo he resaltado con rojo, ¿no es cierto?, esta especificación. Esta es una coma incidental de la cual hablamos ayer. La proliferación de armas de fuego constituye en la actualidad un fenómeno transnacional, está acá. Pero en lo original dice especialmente las llamadas armas pequeñas y ligeras. Hace ese énfasis, esa incidencia, y la coloco entre comas. Correcto. Está asociado no solamente a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global. ¿Qué cosa está asociado? La proliferación de armas constituye un fenómeno transnacional. Allá, ese fenómeno transnacional, ¿no es cierto? O sea, dicho fenómeno, el que he nombrado, la proliferación de armas de fuego, constituye un fenómeno transnacional, dicho fenómeno se encuentra asociado. Y ahí pongo, y ahí está el nexo, ¿no es cierto?, del primero con el segundo. Dicho fenómeno se encuentra asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los 2 puntos? Voy a enumerar. ¿Cuáles son esos delitos de carácter global? Lo dice en el texto original. El tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delincuencia organizada, contrabando, piratería, pandillaje juvenil, trata de personas, etc. Perfecto. ¿No? No solamente los conflictos armados, sino a diferentes. O sea, la proliferación de armas también se da en estos conflictos que no son conflictos necesariamente armados. Entonces, dicho esto, acá dice, existe un incremento de la capacidad operativa de organizaciones criminales y a riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal. Y entonces dice, pero como se viene dando un incremento de la capacidad operativa de esas organizaciones criminales, ¿no es cierto?, hay el riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal, es decir, con fines delictivos. Este pero, ¿no es cierto?, me está negando lo anterior, pero me está negando. ¿Está bien colocado este pero ahí? No está negando lo anterior. ¿No es cierto? Y entonces este pero, que es el nexo de este párrafo, ¿no es cierto?, yo lo tengo que cambiar por el sin embargo. ¿Y por qué lo tengo que cambiar por el sin embargo? Porque el sin embargo no niega lo anterior. Sin embargo, de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Sin embargo, como se viene dando un incremento de la capacidad operativa de las organizaciones criminales, ¿no es cierto?, hay el riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal. Es decir, aclaración, ¿no es cierto? Es decir, ¿no?, aclaración, ¿no?, con fines delictivos. Si pongo el pero, niego lo anterior. Si pongo el sin embargo, no lo niego. También es así. ¿No es cierto? El último párrafo dice, es una amenaza para la seguridad nacional e internacional el derecho a vivir en paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos. Y entonces dice, en consecuencia, y entonces tengo que establecer una relación entre esto
¿no es cierto? Y lo que viene, la referida proliferación de armas de fuego no solo representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Acá dice que es una amenaza para la seguridad de los ciudadanos, etc. Pero ¿por qué es una? Porque se está dando de esta manera. En consecuencia, la referida proliferación de armas de su fuego no solo representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de cualquier país global, transnacional, ¿no es cierto? Sino también un peligro para la seguridad pública internacional, la seguridad pública internacional, el derecho a vivir en paz, la estabilidad, el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Entonces, ¿no? Si yo paso de aquí, de estas correcciones, a la comparación, ¿no es cierto? A la comparación. Y tengo aquí un párrafo largo y 4 párrafos. La pregunta que tengo que hacerme, como les decía en la clase anterior, este es el texto original y el texto final, es, ¿no es cierto? Eh, una comparación en la cual me pregunto por la claridad del texto. ¿Y puedo seguir corrigiendo el texto final? Sí, lo puedo seguir corrigiendo. Sí, lo puedo seguir corrigiendo. ¿Cierto? Y entonces, yo puedo hacer la comparación y decir, definitivamente este es más claro. Los párrafos están mejor separados y están en orden. Eso es correcto. Si digo, la proliferación de armas de fuego, especialmente de las llamadas armas pequeñas y ligeras, constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. Perfecto. Dicho fenómeno, ¿no es cierto?, se encuentra asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global. 2 puntos, porque enumero los delitos: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delincuencia organizada, contrabando, piratería, pandillaje juvenil, trata de personas, etc. Y entonces ahora no es sin embargo, sino es que asimismo, ¿no? ¿Por qué yo tengo que entrar en una contradicción? Porque sin embargo está entrando en una contradicción, es decir, está diciendo, no es excluyente, dice, sin embargo, tú, está bien lo que has dicho, sin embargo, no. ¿Por qué? No, sino que lo que voy a decir es complementario con lo anterior, complementa lo anterior. Asimismo, existe un incremento de la capacidad operativa de estas organizaciones criminales y el riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal, es decir, con fines delictivos. El sin embargo dice, bueno, estás ahí, ¿no es cierto? ¿No? No voy a entrar en contradicción contigo, ¿no? Pero también hay esto. No, no, no. Esto de acá es complementario, entonces tengo que cambiar el sin embargo por el asimismo, ¿no? En consecuencia queda, ¿no es cierto? En consecuencia, la referida proliferación de armas de fuego no solo representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de cualquier país, sino también un peligro para la seguridad pública internacional, el derecho a vivir en paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Aquí hay algo que está sobrando. Fíjense bien, ¿eh? En consecuencia, la referida proliferación de armas de fuego no solo representa una amenaza para la seguridad, sino también un peligro para la seguridad pública internacional. Si ya decimos que hay para la seguridad pública, ¿por qué decimos internacional? ¿Por qué decimos para la seguridad de los ciudadanos en cualquier país? O quitamos en cualquier país, es internacional. Entonces, yo podría decir, ¿no es cierto?, que es una amenaza para la seguridad pública, ¿no es cierto?, es una amenaza de frente acá, ¿no es cierto? Voy a hacer esto para la seguridad pública internacional, el derecho a vivir en paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. ¿Por qué tengo que redundar innecesariamente? Digamos que en algún momento yo puedo volver a revisar el texto y puede hacer que encuentre otra corrección más que debo hacer, pero en algún momento debo detenerme.
Voy a leer por última vez y si encuentro ya un error que se me ha pasado, lo tendré que corregir, pero ya con la idea de que este es el último texto. Ya no tengo más tiempo, ¿no es cierto? Creo que este es un texto que está bien armado y en consecuencia mi texto ya está bien, ya ahora sí se lo voy a remitir al profesor Oviedo para que lo revise. Entonces tengo acá, la proliferación de armas de fuego, especialmente las llamadas armas pequeñas y ligeras, constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. Tengo mi forma de ¿cómo se llama? De decir que ese párrafo está terminado. Dicho fenómeno, allá, está engarzado, se encuentra asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global. Tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delincuencia organizada, contrabando, piratería, pandillaje, trata de personas, etcétera. Bien, vamos bien. Asimismo, existe un incremento de la capacidad operativa de estas organizaciones criminales y el riesgo de que existe, no, existen. ¿Cuál? Un incremento y el riesgo. Son dos. Error de concordancia. Lo quiero hacer más claro. Entonces pongo acá tanto. ¿No es cierto? Existen tanto un incremento de la capacidad operativa de estas organizaciones criminales como el riesgo, ¿no es cierto?, de que dichas armas sean utilizadas en forma letal, es decir, con fines delictivos. Ahora sí se me pasó y entonces lo pongo el texto mejor, ¿no? Me he ido del, están viendo el texto, ¿no? Porque he hecho algo que no debía hacer, parece. Me he ido del texto. No, Ustedes yo logran, no puedo visualizarlo, doctor. perdón, ¿cómo? ¿Están aquí? Yo no puedo visualizar el texto. Ya no pueden visualizar el texto, ya. Entonces voy a volver a subirlo, ¿ya? Un ratito. Gracias. Justo. Voy a tener que hacer algo que no debía hacer. En fin. Ya. No pueden visualizar el texto. Ya. Voy a volver a subirlo un momentito. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, doctor. Perfecto. Ya, entonces, existen tanto un incremento de la capacidad operativa de estas organizaciones criminales como el riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal, es decir, con fines delictivos. Se me había pasado. Esto de acá sí es un error, porque es un error de concordancia. Si estoy hablando de un incremento y del riesgo, ambos existen. Claro, porque son dos. Son dos, es plural, ¿no es cierto? Ambos existen. En consecuencia, la referida proliferación de armas de fuego no solo representa una amenaza para la seguridad pública internacional, el derecho a vivir en paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Acá hay algo que no está bien. Algo no está bien en este párrafo. No solo representa una amenaza para la seguridad pública, sino también, ¿no es cierto? No solo, sino también, ¿no? Sino también para el derecho a vivir en paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de los pueblos, ¿no? La referida proliferación de armas de fuego no solo representa una amenaza para la seguridad pública internacional, no solo, sino.
Y entonces, eso también es un error. Porque si digo no solo representa esto, sino también lo otro, ¿no? Otra vez se fue, otra vez se ha ido el... No, yo sí puedo visualizarlo. Ah, ya, está bien entonces. Ya. Entonces, se dan cuenta, ¿no? La última revisión es una revisión que tiene que ser hecha en detalle. Tiene que ser hecha en detalle. O sea, fíjense cómo se han pasado cosas que hace, el texto está bien. Para un lector avisado, no está bien, pues, ¿cómo va a haber este error de concordancia? ¿Y cómo puede haber este error de correlación? No solo pasa eso, y ¿dónde está la correlación? No solo, sino. Tiene que haber una correlación, el castellano le exige, son dos errores. Son dos errores. Entonces, como resultado de esta clase, ustedes tienen que tener muy en cuenta, que lo que se toma como instrumento, ¿no? En algún momento puede ser un medio, para mejorar su texto. Por ejemplo, ¿cuál es el estilo que tiene este texto? El estilo se determina, ¿no es cierto? Por una, el estilo se determina pero por el predominio de una de las funciones. ¿Qué función está predominando acá? Don Elvis Portilla, ¿qué función está predominando acá en este texto? Tenemos la función expresiva. ¿Perdón? La narrativa. No, el estilo es narrativo. No confunda usted el estilo con la función. Yo le he preguntado por la función. La función es expresiva, la función es apelativa, la función es de contacto, la función es referencial, la función es metalingüística, y bueno, ahí hemos visto algo de la función poética, ¿no? Pero en este caso, usted lee este texto, ¿cuál es la función que está predominando? ¿Perdón? No he escuchado bien. Alguien ha dicho algo, pero no he escuchado bien. Fíjense, acá les está contando este texto, ¿no? ¿Cómo se puede dar la proliferación de armas? ¿Qué características tiene? Esto es típico de la función referencial. Pero al mismo tiempo les está informando. O sea, ojo, fíjense, escuchen, miren bien ustedes. La segunda función es la función apelativa. Emotiva. Apelativa. 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 Cuando pregunta. No, pero acá no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Efectivamente, cuando hay pregunta, hay función apelativa. Acá la función apelativa está diciéndote, te estoy informando acerca de esto. Pon atención.
Doctor, pero podría también entrar un poco en confusión con la emotiva, porque a la apelativa también como que La, no sé si tiene un rasgo también de la emotiva. puede tenerlo, pero ojo que esa no es la función predominante. Acá el predominio es dar información. ¿Qué significa dar información? Significa describir un objeto determinado, dar razón de un objeto determinado, en este caso la proliferación de armas de fuego. Fíjense que es un fenómeno transnacional, ¿no es cierto? Se encuentra unido a otros delitos transnacionales, ¿no es cierto? Hay incremento y en consecuencia, ¿no es cierto? Eh, es una amenaza. Pero claro predominio de la función referencial. Y no existe función emotiva, existe función expresiva. Lo que usted llama función emotiva es un elemento de la función expresiva. Es un elemento de la función expresiva. Correcto, doctor. Y no, si usted dice, Elvis, porque hay que matizar, ¿no es cierto? Si usted dice que esto demuestra la preocupación del autor de este texto por este tema, entonces hay función expresiva. Y la preocupación, ¿no es cierto? Es un sentimiento, es una emoción. Entonces A puede decir, a eso me iba, doctor. Sí, a eso, sí, pero eso me iba, porque dice ahí el texto, ¿no? Que sí, hay un peligro. claro. Pero ahora hagámonos la pregunta. Si están presentes estas tres funciones, ¿cuál es la predominante? Está la función referencial, la función apelativa y la función expresiva. ¿Cuál es la predominante? Eh, Dígame, Carla. Se entrecorta su, su canal. Se entrecorta su canal. La función fática o de contacto no está funcionando. Sí, doctor, se estaba antecortando. Se está entrecortando. La función predominante es la función referencial. Está dando, está dando cuenta el autor de un objeto. ¿Cuál es ese objeto? La proliferación de armas de fuego. De eso está hablando. Eso es lo principal para él. ¿Hay una preocupación al respecto? Depende de ese tema, del tratamiento de ese tema, de la función referencial. Hay una función apelativa en el sentido de que está informando, escribe para que otros lo lean. También hay una función apelativa. Pero la predominante es la función referencial. sí. ¿Se dan cuenta? Ahora, aquí también hay otros elementos que se han explicado y que entran en juego, ¿no es cierto? La proliferación de armas de fuego, especialmente de las llamadas armas pequeñas y ligeras, es una coma, es una coma inicial y coma final incidentales. ¿Qué significa que se trata de una coma incidental que se puede extraer? La proliferación de armas de fuego constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. La oración es perfecta. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Después fíjense otro instrumento que se ha utilizado, que no estaba en el texto original, ¿eh? Que no estaba en el texto original. Estos dos puntos de acá, importantísimos, fíjense, como recurso lingüístico. ¿Por qué he colocado los dos puntos? Para hacer una presentación, ¿no es cierto? Una presentación de varias referencias. Es decir, global, ¿no? Sino también a diferentes delitos de carácter global. ¿Cuáles son? Dos puntos. En vez de poner cuáles son, pongo dos puntos. Y pongo tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delincuencia organizada, contrabando, piratería, pandillaje juvenil, trata de personas, etc.
aquí, ¿no es cierto? Existen tanto un incremento de la capacidad de estas organizaciones criminales como el riesgo, tanto como, importante correlación de conjunciones, tanto como, ¿no es cierto? Ese es otro argumento, ¿no es cierto? Otro argumento. Dígame, Elvis. Doctor, Sí, eh, cuando decimos ahí carácter global, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delincuencia organizada, contrabando, piratería, pandillaje juvenil, trata de personas, como etcétera. He visto que así en trabajos académicos, a veces cuando estamos enumerando, ¿no? Así, así como por ejemplo, ¿no? El texto que está presentando. eh, a veces un compañero dijo, no le pongamos coma, etcétera. Terminemos con y, por ejemplo, ¿no? Y trata de personas. Como que se vería mejor el texto, ¿no? claro. No sé si para un trabajo académico sería recomendable o para un texto así de conjunción apelativa. Claro, pero el tema acá es que si usted no quiere colocar etcétera, mejor dicho, vamos a partir de lo primero. Si usted coloca etcétera es porque hay otras más, ¿no es cierto? Así es. Que en este momento no las recuerda, que no le parece importante ponerla, por la razón que sea. Sí, así es. Por eso usted, ¿ya? Entonces está dejando en claro de que no son todas. Si una persona quiere colocar y acá y quita etcétera, ¿no? ¿No? Entonces lo que está significando esto, porque se le coloque un punto ahí, es que estas son todas. Estos son los diferentes delitos de carácter global. Estos son todos. Tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delincuencia organizada, contrabando, piratería, pandillaje juvenil y trata de personas. No hay otras. Y no es así, pues. Hay otras. Entonces no es tan fácil como decir, colócale una ahí y ya está en la final. No es tan fácil como eso, ¿no? Entonces yo podría poner así, como una alternativa para evitar que, porque no le gusta a la persona que termine en etcétera, tendría que poner así, ¿no? Dicho fenómeno se encuentra asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global. Punto y coma, entre otros, ¿no es cierto? Entre otros, tráfico ilícito de drogas, y ya no utiliza los dos puntos. Tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delincuencia organizada, contrabando, piratería, pandillaje juvenil y trata de personas. O podría Sí, decir entre las cuales se encuentran también, ¿no? claro, pero eso ya es cuestión de qué recursos usted maneja, ¿no es cierto? Entre los cuales se encuentran el tráfico ilícito de drogas, etcétera, etcétera. También, ojo, si usted no quiere colocar el entre otros o el etcétera, tiene que estar seguro de que todo lo que todos los delitos que va a presentar son todos los que hay. Porque si no, una persona versada le va a decir, oye, pero tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delincuencia organizada, contrabando, piratería, pandillaje juvenil y trata de personas, es lo único que hay como delitos armados que implican uso de armas, perdón. Y no es así, pues. Y no es así. O sea, pueden haber otros delitos, ¿no es cierto? Entonces, hizo, ¿no es cierto? Eh,
Por ejemplo, por qué no ha puesto tráfico ilícito de armas? Existe, ¿no? No lo ha puesto acá. Ah, entonces lo coloco. Y resulta que si no está seguro de que esos son todos los delitos de estas características, seguirá habiendo la duda. Entonces, mejor poner entre otros o entre los cuales se pueden apreciar tráfico ilícito de drogas, ¿se da cuenta? Lo que ha dicho su amigo, lo que ha dicho su amigo, tiene consecuencias lógicas. Si él pone y no pone entre otros y quita el etcétera, quiere decir que él considera de que todos los delitos enumerados, ¿cierto? Son los únicos y todos los delitos, son todos los delitos. Y no es así. Y no es así. Entonces, ahí hay un problema de apreciación en su amigo. Hay un problema de apreciación entre. Correcto, doctor, correcto. Ahora, fíjense, acá existen asimismo tanto y cómo, jugar con eso, ¿no? Tanto y cómo, ¿no? Son conjunciones relacionales, tanto como, sí, entonces, etcétera, ¿no? O sea, son conjunciones relacionales. En consecuencia, ¿no es cierto? En consecuencia de todo lo anterior, de todo lo anterior, de todo lo anterior. No voy a tocar el asimismo porque ya argumenté sobre eso, ¿no? En consecuencia, coma, la referida proliferación de armas de fuego. La referida, ¿cuál es la referida? Esta, la primera. Estoy cerrando el círculo. Si digo en consecuencia, quiere decir que estoy en un párrafo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todos los anteriores. Como hace tiempo que enumeré el problema, la proliferación de armas, en consecuencia, la referida proliferación de armas de fuego no solo representa una amenaza para la seguridad pública internacional, sino también para el derecho a vivir en paz, estabilidad y desarrollo socioeconómico de los pueblos. ¿Se dan cuenta? O sea, los instrumentos que se les ha dado, ¿no es cierto?, son instrumentos que se van a volver en ustedes, eh, digamos, de uso natural, por hablarlo de otra manera, porque son aprendidos, ¿no? Con la práctica, ¿no? Y pongan atención en esto que se les ha dado. Ahora, yo podría poner como ejemplo otro texto y ponerles un texto poético o un texto claramente descriptivo, ¿no? Ustedes siempre háganse las preguntas, ¿qué función está haciendo la predominante? Porque eso marcará su estilo. En segundo lugar, podrían decir ustedes, ¿no?, señalar ustedes rápidamente dos cosas que son claves. ¿Sabes? La concordancia. Si la concordancia está bien en razón del nombre que estamos utilizando, o si la concordancia está bien en razón de la construcción de las oraciones. ¿No es cierto? Asimismo, existen tanto un incremento como el riesgo. Son dos. El verbo tiene que ir en plural. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Pero todo, mire, como todo arte, el arte de escribir llega a su excelencia escribiendo. Siempre escribiendo. Si ustedes escriben constantemente, ¿no es cierto? Entonces escriben cualquier cosa, hasta su diario, lo que sea, y se esfuerzan por ponerle, eh, este, por aplicar, por poner atención a la aplicación de los conocimientos, ¿no es cierto? Entonces van a ser mucho más diestros, van a ser muchísimo más diestros. Muy bien. Se desapareció, ¿cómo se llama? Carla. Miren, Silvia y Elvis todavía no me han mandado
no me han enviado las ideas con las cuales van a desarrollar el tema con el cual han eh, el tema, perdón, que han escogido. Y le ruego que lo haga, le ruego que lo haga. Ya esta es la última clase. Y no digo es la penúltima, perdón, pero quería hacerles una consulta, ¿no? Porque a veces ustedes tienen problemas con los tiempos, con este tipo de cosas. La última clase la podemos realizar de la siguiente manera. Fijamos un día y estamos de 7 de la noche a 9 de la noche. Y terminamos O si no, yo grabo una clase, ¿no es cierto?, de unos 45, 50 minutos, ¿no? Y se las envío como si fuera la octava clase, ¿no? Y con eso cerramos el curso. Esa grabación la puedo hacer este fin de semana y este fin de semana mismo se las envío. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Prefieren que haya una clase más o prefieren que grabe la clase y se las envíe? Yo preferiría, doctor, una clase más en vivo. Perfecto. ¿Y Silvia qué dice? Una clase más. Bien, si hacemos una clase más, claro, porque hay participación, pues, ¿no? A ver, Sí, ¿qué doctor, día sino no? ayer, ¿Qué día, perdón, qué día podríamos hacer esa clase? ¿Podríamos hacerla el lunes a las 7 de la noche, como siempre? sí estoy de acuerdo, doctor. Silvia, ¿usted qué dice? Yo preferiría el miércoles, pero si no, haría un esfuerzo el lunes. Por mí no hay problema el miércoles, ¿ah? Por mí tampoco, doctor. Tengan en cuenta de que el miércoles es feriado, Entonces el lunes, jefe. Diré, doctor, el ¿ah? lunes. El miércoles es 7, Día de la Sí, Bandera. es O sea, feriado. Creo que con el 6 es feriado. Creo que no lo han aprobado. Creo que lo han observado, doctor. ¿Lo han observado? Sí, el ejecutivo, si no me equivoco, doctor. O habría que confirmar mañana. Creo que no. El día- es feriado, Mm. con seguridad. Eso ha sido una respuesta a los cuneños que no quieren que en la bandera. O sea que el 7 se van a medir fuerzas ahí, ¿no? Entonces, doctor, ¿va a ser feriado siempre? No, porque creo que lo han observado. No se le escucha, doctor. ¿Parece bien? ¿Qué día? El día No. lunes. Ya, sí estoy de acuerdo, doctor, por mi parte. Ya el lunes, sí. Bien, bien, entonces le comunicaré a Carla que hemos decidido. No se le escucha, doctor.